Eso, voy a empezar a grabar. Ya, gracias por conectarse, por estar aquí. Gracias por encender sus cámaras. Eh, un breve comentario. La tarea ya les voy a seguir subiendo las otras notas. Sí, gracias, Andrés Herrera, ya leí tu mensaje. Entonces, algunos están poniendo el título de tarea como que si fuera tarea de filosofía, ¿ya? No estamos haciendo filosofía, ¿de acuerdo? Eh, pero le hemos puesto a la asignatura internamente para la institución, para nosotros, como filosofía cristiana de la vida. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, solo para que tengamos eso presente. Si le van a poner, pónganle filosofía cristiana de la vida, ¿ya? No le pongan solo filosofía. Pero si no, pueden poner formación cristiana, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, eh, para este día, eh, para este momento de la clase, tenemos algunas cosas. Esto, Juan Velasteguilla, sí estoy leyendo los mensajes que envían, ¿ya? Bueno, no voy a mencionarlos, solo ya veo que aparecen y los leo y ya está claro. Bueno, entonces, unas cuantas cosas. Habíamos pedido que se tenga bastante avanzado y si terminaron, pues bueno, mejor el trabajo, que tengan que hacerlo en equipo, pero vamos a hacerle una pequeña añadidura. Y en esa añadidura, más que añadidura es tal vez corrección y precisión en lo que ustedes hayan hecho. Por eso es un trabajo de equipo. Hoy vamos a entrar a uno de los tres temas de filosofía que sí les había planteado, ¿no? El primero que habíamos hecho mención al diálogo socrático y que cada vez que, por ejemplo, si están conversando conmigo y me dicen algo, yo digo, ¿y por qué? ¿Y dónde? Y seguimos haciendo la pregunta para que vayamos trabajando ese proceso. Y este otro tema que vamos a trabajar ahora y va a ser un poquito extenso, me refiero en que lo iremos viendo y les exigiré ahora que trabajen de esta manera y pues con Dani vamos a ya a poner un punto sobre las IES en este sentido de manera más estricta, es el pensamiento crítico, ¿sí? De acuerdo, ¿ya? Y además está un tercer aspecto, no me voy a adelantar mucho. Ustedes están viendo con Dani los procesos de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. Ya van a hacer comentario la próxima clase sobre la elección de quien va a llegar a ser el canciller y dictador luego, Adolfo Hitler, ¿no? Los procesos que se dieron y todo eso. Por eso es importante que tengan claro también eh, qué es lo que Benedicto XV, digamos él, también Pío X, veían respecto de los procesos políticos e históricos que se estaban dando en la zona, ¿no? Y en el mundo, pero de manera particular eh, en la zona europea, digámoslo así, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto porque se están haciendo comentarios al respecto, Daniel les está preguntando y por eso yo no estoy haciendo mucha profundización en eso. Hoy vamos a hacer unos pequeños comentarios, pero después de presentarles la clase de hoy, que voy a procurar que sea súper breve, ¿ya? Después voy a pedirles su participación, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer una presentación súper breve. A algunos les pediré que me ayuden con la lectura, pero y tal vez alguno que otro, algún comentario nada más, pero muy breve porque ustedes necesitan ponerse a trabajar en eso en el tiempo asincrónico, ¿sí? En el tiempo asincrónico van a tener que ponerse a trabajar en lo que les voy a pedir. ¿Entendido? ¿Alguna inquietud sobre lo que acabo de mencionar? Si no hay ninguna inquietud, pues bueno, entonces vamos a iniciar, ¿ya? ¿Sí? Y luego en el mismo grupo en el que están ustedes, pues van a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el que han hecho la presentación para hoy. Voy a compartirles la pantalla, ¿ya? Una vez que termine la explicación, después yo les voy a compartir estas diapositivas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Quiero que le pongan atención y que me pregunten, porque vamos a adelantar mucho. Estas diapositivas le van a servir más que las diapositivas del contenido, le van a servir muchísimo en el bachillerato y posteriormente en la universidad, ¿ya? Es un tema
de mucha necesidad en la parte académica y también en la parte de la vida. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pongamos toda la atención y deténganme cualquier momento con cualquier pregunta, por favor, que tengan ustedes, ¿de acuerdo? No dejen pasarla, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta, por favor, o tienen alguna cuestión, ahí donde están las reacciones del chat, sí, coloquen la mano levantada, ¿de acuerdo? Yo iré de vez en cuando mirando eso y si veo la mano levantada, pero si no me doy cuenta y me paso a otra diapositiva, digan, profe, levanté la mano, entonces yo busco y veo quién es. ¿Sí? ¿Entendido, por favor? ¿Alguna inquietud sobre lo que acabo de decir? ¿No? Ok, bueno. Perfecto, entonces eso. ¿Ya? Voy a compartirles la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pongan toda la atención para... Ah, perdón. Tiene un audio por ahí, me permite un ratito compartir sin audio. Ya. Ok. Bueno. Voy a tratar de ponerle eso por acá. Ya está. Muy bien. Bien. Eh, a ver, para que se vean los... Bueno, ya está. Voy a quitar mi pantalla. Listo. Bueno. Eh, la documentación está sacada de varios lugares, ¿no? Entonces ahí tienen las fuentes y hay otra más que está por ahí, que ya la compartiré posteriormente para una profundización si es que es posible. Ya les digo, unas 2 participaciones a lo mucho por cada diapositiva por el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Me gustaría que me digan, y estoy apagado así que no veo el nombre, por favor, ahorita quite eso, que me digan, alguien que me comente qué es lo que está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Me dice su nombre, su apellido, me describe algo. ¿Qué es lo que ve? Profe, ¿puedo decir? Sí, ¿quién es? Camila Espinosa. Camila Espinosa. ¿Qué es lo que se ve? Cuenta. Ya, lo que se ve pues es una persona que arriba dice pensamiento crítico y yo relaciono que se refiere a que, por ejemplo, abajo a la izquierda hay una persona como que hablando, luego le sigue un teléfono, luego una computadora y así sigue. Entonces yo le relaciono a que un pensamiento crítico es prácticamente reunir toda la información, conversar con personas que saben de un tema en específico, enterarse, investigar y luego sacar tus propias conclusiones, discernir, o sea, mejor dicho, concluir tú lo que, lo que tenga más lógica o no sé si me hago entender. Profe, no se le escucha. Profe, no sé. No, aún no se escucha. Sale que está conectando ahorita el audio. Ya, ahí sí me escuchan. Ay, sí, profe. Sí, profe. Perdón, es que había conectado algo y mejor quise dejarlo de lado. Bueno, listo. Se ve la presentación, ¿no? Sí. Ay, espérense, déjenme ver otro ratito, es que hice una travesura. Ya está. Ahora sí. Bueno, ¿alguien más que quiera compartirnos? Una persona solamente más, Yo, por profe, favor. ¿puedo Yo, decir? profe. Ah, A ver, ¿quién dijo yo, profe? Y de ahí seguimos con el otro que también. Yo, Carlos Ortiz. Ya, y Carlos. yo también. En la siguiente diapositiva vamos a hacer pregunta, ya, por favor. Ok, entonces, de lo que yo tengo entendido, el pensamiento crítico son como las dudas, ¿ya? Que tenemos en la vida diaria. Entonces, yo le relaciono que la primera persona es que tú conversas para resolver estas dudas, luego llamas a personas, luego investigas, ves en la televisión, en las revistas y en la radio, y ahí puedes ir a, reuniendo información para resolver esta duda que tienes. Ok, listo. Gracias.
Listo. Son varias diapositivas, por eso voy a agilizar un poquito más. Y ahí vamos a hacer 2 comentarios. Y luego cuando volvamos, vamos a seguir participando, ¿ya? Así que no se preocupe, ¿de acuerdo? Sino que por la extensión de las diapositivas. Bien. Pasemos a la siguiente. Espera un momento. Ya. Bien. Alguien que dijo yo también, profe, que le dije ya ahorita, ayúdeme con la lectura de eso. Dice aprender a pensar. ¿Qué? Ayúdenos, por favor, con esa lectura. Yo fui, profe. A ver, dale. A ver, ¿Quién es? aprender a... José Carrera. Ya les estoy viendo acá el nombre. José Carrera, gracias. Dale, dale. Aprender a pensar. Durante los últimos años, la educación ha experimentado cambios. La enseñanza puramente memorística está dando paso a una privilegiada, el pensamiento crítico, cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen agudeza perspectiva, control emotivo, cuestionamiento analítico, entre otras cualidades. El resto de los educadores es formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas. Conozcamos brevemente en qué consiste el pensamiento crítico, sus ventajas, sus principales expositores y situación actual en el escenario mundial. Perdón. Ok, gracias. Perdonen el ruido, que ya no lo puedo evitar ahorita. Fíjense entonces qué significa aprender a pensar desde el punto de vista del pensamiento crítico, ¿no? Ya no tiene el sentido memorístico. Por supuesto que hay que tener memoria, ¿no? Los profes que estamos dándoles las clases tenemos memoria de lo que hemos leído, de lo que investigamos, porque no todos los tenemos a la mano, ¿sí? Entonces tenemos que hacer uso de nuestra memoria, pero eso ya se da basados en la lectura y en la experiencia, y sobre todo aquellas cosas que nos gustan, ¿no? Pero fíjense el objetivo, dice que los alumnos desarrollen agudeza perceptiva, ¿no? Es decir, lo que hemos estado trabajando, ¿se acuerdan, Dani, cuando les presentaba el Mickey Mouse en diferentes épocas, ¿no? Entonces, eso es empezar a desarrollar la agudeza perceptiva, control emotivo, ¿ya? Hay a veces que uno quiere decir algo de inmediato y caerle encima al otro porque no está diciendo lo que es o lo correcto. Hay que respirar profundo y ser prudentes y decir lo que hay que decir, pero con mucha tranquilidad, ¿no? Y luego los otros que son cuestionamiento analítico, ¿no? Entre las 3 que presentan en este momento. Sí, saber cuestionar, no decir porque me cae mal, no, cuestionar, tener fundamentos para eso, ¿no? Y los educadores tenemos que formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas, ¿no? O sea, el pensamiento tiene que ser productivo. Bueno, vamos a ver en qué consiste todo esto. ¿De acuerdo? Gracias, sí, por ayudarnos con la lectura. Gracias, José. Bueno. Sigamos. ¿Sí? Vamos. Eso por el dibujito, los dibujitos o las imágenes que coloco tienen un sentido, ¿no? El aprender a pensar. Hay que ejercitarse en eso, ¿sí? Por cierto. O sea, no es una cuestión de... Justo con eso le quería preguntar que en la primera diapositiva, ¿por qué puso el oso con la miel? Regresemos. Muy bien. El oso con la miel y unas abejitas ahí, ¿no? Gracias. ¿Quién preguntó eso? María Paula. María Paula, ya. Gracias, María Paula. Fíjate que el osito está con todo el deseo de caminar, ¿no es cierto? Está a gusto. Y al final está la miel, lo que le atrae a él, están las abejitas y bueno, cómo suele buscar su comida, digamos, ¿no? De alguna manera en particular. Entonces, ¿de qué trata esto del pensamiento crítico? Es decir, tratar de hacer atractiva, ¿no? La investigación, tratar de hacer atractivo el conocimiento. Y cuando hay algo que me motiva, cuando hay un tema, por ejemplo, ustedes me han escuchado hablar sobre la realidad desde diferentes puntos de vista. Y yo les había dicho a ustedes que yo conozco a esta gente de la masonería desde que tengo 15 años de edad y los he investigado y casi hasta cómo respiran y cómo se mueven, ¿no? Entonces, eso a mí me atrae y yo investigo y empiezo a hacer conexiones, que es lo que vamos a empezar a trabajar con Dani también. Ustedes ya van a trabajar esta parte de las conexiones históricas
Por eso es que les propuse el mapa sincrónico para que solo se vea, solo lo pongan y se vea, ¿no? Que pase en lo científico, que pase en lo histórico. Entonces, esto es para mostrar que en el momento en que yo siento una motivación, ¿sí? Me atrae eso por lo que estoy haciendo, yo me voy a poner a investigar, ¿no? ¿Sí? Yo me voy a poner a investigar, voy a tratar de decir de qué se trata esto, ¿ve? Les pongo un ejemplo y con esto acabo, ¿no? Aquí vimos, los días viernes estábamos viendo WandaVision, ¿ya? Entonces, por cada capítulo, cuando ya nos enteramos más o menos cómo iba la cosa, mis hijos empezaban a investigar y conversaban sobre teorías y nos poníamos a conversar por qué proponen esas teorías, de cómo puede terminar, de qué venía, de dónde viene. Y claro, con el último capítulo, pues también hemos hablado de muchas cosas al respecto para interactuar y eso que motiva, que es un programa, pero que sin embargo nos ayuda a conversar entre nosotros, a interactuar, ¿no? Y eso motiva pues para seguir adelante. Por eso es que necesitamos ejercitarnos. Yo veo WandaVision, veo el capítulo y me espero a ver qué pasará, ¿no? Y dejo que mi cabeza no diga nada. Pero si es algo que me interesa, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Me fascina la ciencia ficción, no solo me gusta, me fascina, porque creo que es lo más real que hay. Pero bueno, entonces son estas cosas, ¿ve? Por eso hay que ejercitarse constantemente, es súper importante ejercitarse, ejercitarse. El pensamiento crítico no se logra porque yo leí un texto, sino porque hay algo más. Vamos a avanzar, ¿ya? Gracias por la pregunta, ¿ya? Paula, gracias por la pregunta. Bueno. ¿Quién me ayuda con esta descripción? Alguien que no haya participado, por favor. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué está viendo? ¿Puedo decir? Sí, Romina. Sí. Sí, para mi forma de ver es como que la persona al principio es lo que le muestra una sociedad, yo qué sé, no sé, es un pensamiento que ya le impone y después cuando está como que pura burbujitas en su cabeza y desde su punto de vista y quitando de lado como que esa parte que le engañan o le dicen otras cosas. Eso. Ya, ok. Gracias, Romina. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué piensa sobre lo que está viendo? ¿Sí? Podría ser yo, por ejemplo. Claro, hazlo, con gusto. O sea, yo creo que es como que todos como que en sí, como que tenemos como que ideas ya preestablecidas o algo así, pero cada vez que vamos investigando más o profundizando más en un tema, es como que vamos sacando un tornado de ideas, por así decirlo, es como que vamos juntando todo, haciendo teorías y así, es como que al final tenemos como que un pensamiento crítico y un razonamiento más elaborado, ¿se entiende? Ya. ¿Cómo, cómo traduciríamos eso de thinking cap? ¿No? ¿Cómo podríamos entenderlo? Porque literalmente no queda, ¿no? Pero, ¿cómo se podría, aquí una intervención más, alguien que me quiera decir, ¿cómo podría traducir eso de thinking cap? Bien, teniendo presente esto que vamos como pensamiento crítico, un poquito más. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué dijo, profe? ¿Puede repetir? ¿Cómo podríamos traducir en este contexto que estamos aprendiendo todavía eso que está ahí como que tiene la imagen ahí, el muñequito, ¿no? Que dice Thinking Cap. ¿Cómo podríamos traducirlo en este contexto? Otra cosa más, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Algo más. O sea, yo lo veo como de una forma de vida donde vamos viendo más ideas y como que esto nos arrastra a ver más a fondo, ¿no? Y pues las ideas se dividen y como que no podemos aclarar más nuestras ideas mientras más profundo lo vemos. Ah, fíjense lo que dice, ¿no? Thinking Cap. No dice no solo la palabra, la una, ¿no? Sino que está, o sea que yo me hago como el jefe de mi modo de pensar, ¿no? Pero tiene un sentido. Y empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas, que hay realidades que ni siquiera las habíamos tenido presentes, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, el típico que se suele colocar,
¿no? De Ulises y las sirenas. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo o si no lo cuento yo? ¿Alguien sabe de qué se Yo, trata profe. esto? ¿Quién? Yo, profe. A ver, Sebastián. A ver, si no estoy mal, es en el barco de Ulises, estaban Mm, todos y tenían que pasar cerca de las Islas de las Sirenas. sí, Entonces Ulises quería escuchar el canto de las sirenas, entonces les dijo a sus marineros que lo atasen al mástil de su barco para poder escucharlos, porque supuestamente el canto hipnotizaba y los viajeros se querían botar del barco. Entonces le dijo que si él intentaba quitarse las cadenas, que hagan todo lo posible porque no lo haga. ok, Entonces cruzaron por ese lugar y Ulises le pasó exactamente lo que dijeron que iba a pasar. Entonces empezó a forcejear con las cadenas, pero no se zafó. Entonces cuando pasaron ya había escuchado suficiente. O eso es lo que yo me acuerdo. ok. Sí, nada más el detallito adicional para que sus compañeros del barco no se botaran, pues que se colocaron cera de abeja en los oídos, ¿no? Para no escuchar nada. Fíjense, cuando él manifiesta esta idea de querer escuchar el canto de las sirenas, pues el resto le va a quedar viendo como, o sea, pero qué irracional, o sea, ¿cómo quiere hacer algo? Nos vamos a morir todos. Pero esto que hizo él empieza a producirse sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XVIII no tanto, pero sí en el siglo XIX empieza a aparecer un pensamiento que es el pensamiento irracional, pero no el racional que le dicen eres un irracional, o sea, un loco, no, un fuera sin sentido, no. El pensamiento irracional, dividen la palabra irracional en dos partes, ir y racional, ¿no? Es un modo distinto de ir a la racionalidad. Y para eso se trabaja en algo que ya en el siglo XX, por supuesto, se ha hecho siempre, ¿no? Pero de manera particular ya en el punto de vista científico-tecnológico se acentuó muchísimo, es algo, y en las empresas, algo que se llama estrategia, ¿no? Que por supuesto se trabajaba antes, pero, ¿cómo se llama? Pero no del modo como, ¿sí? A ver, aquí dice Juan Velastegui. O sea, decisión de pensar diferente a los demás. Ah, ya. Capacidad de pensamiento. Bueno, sí. A ver, ahí con lo que nos dice Juan Velastegui, termino primero la idea anterior, ¿no? Entonces, el pensamiento, al pensamiento se puede acceder de manera estratégica. A las victorias se puede acceder de manera estratégica, ¿no? Ustedes pueden ver todas las batallas que tenía Carlomagno o las batallas que se han tenido en diferencia de número. Sin embargo, la estrategia ayudó tanto para que pudieran salir vencedores, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y lo otro, sí, la idea es apropiarse, que decía Juan Velastegui, apropiarse de tener nuestro propio, a ver, San Ignacio nos da la herramienta del discernimiento para poder darnos cuenta de las cosas, del mal espíritu, del buen espíritu y de mis propios pensamientos, ¿no? Tanto en el mundo espiritual como en el mundo material, cómo me relaciono con la gente. Y eso hace que yo me apropie de mi modo de ser, es decir, yo tengo mi creencia, tengo mi ideología, no, o sea, tengo esas cosas ahí que están presentes desde las cuales hablo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, solo por poner el ejemplo, el testigo de Jehová no me va a hablar de la Virgen María del modo como yo lo hablo, ¿ya? Porque tiene su modo de pensar, tiene su pensamiento y ha hecho lo suyo. Pero por supuesto, hay que ir hasta el fondo de las cuestiones para ver si realmente es sostenible lo que está diciendo la otra persona. No para hacerla de menos, sino para enrumbarla al criterio más común y que tiene que ver con la verdad, ¿no? Básicamente, ¿sí? Una persona puede decir que 2 más 2 es 5 y está convencido de eso porque eso aprendió en la escuela, pero resulta que pues no le presentaron bien las cosas, ¿no? Bueno, avancemos otro poquito. Bueno, alguien que nos ayude entonces con la lectura del lado izquierdo y del lado derecho. Bueno, lado izquierdo nada más, ¿no? Yo puedo leer, profe. Y luego, después de la lectura, que me diga igualmente qué hace el águila ahí, ¿no? Listo, léenos, por favor. Yo puedo leer, profe. Sí, Alexander. Ya. ¿Qué es el pensamiento crítico?
Este proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia, mediante el mismo, se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Hasta ahí primero. Entonces, fíjense lo que dice. Es el proceso, ¿sí? No es algo que uno chasquea los dedos como Thanos y ya está. No, es un proceso de generación de conclusiones, ¿ya? Es decir, el pensamiento crítico llega al punto de concluir. ¿Qué concluyo yo? ¿Ve? El trabajo que estamos haciendo con las diapositivas, yo les dije, pongan las conclusiones, porque viene después del análisis que ustedes hacen. En algunas tareas que estoy revisando, no se preocupen si hay algunos errores, ya tendrán oportunidad, si es que tienen sobre todo notas menos de 7 y hay cómo hacerlo, pues tendrán la oportunidad de rehacer eso con correcciones. Pero para que yo pueda poner una conclusión, yo les envío una lectura de bibliografía o unos videos. Y ustedes tienen que verlos para poder hacer las conclusiones, si no, no tiene sentido. ¿Cómo voy a concluir algo solamente con una presentación y más o menos una idea ahí muy superficial, ¿ya? Por eso es que son conclusiones basadas en la evidencia, no en solo en la opinión, no. Puedo escuchar opiniones, sí, pero tengo que basarme en la evidencia, ¿no? En la evidencia, o sea, ¿ve? Cuando dicen, ¿sabes qué? Van a hacer un programa sobre los ovnis. Entonces dice, oye, algo están diciendo de los ovnis. Y el otro le dice, Chuzo, creo que los ovnis nos van a invadir, ¿no? Y el otro ya entra en pánico y, ¿no? Es decir, el teléfono roto, que es la idea, pues no funciona, ¿no? Aquí en el pensamiento crítico se basa en la evidencia. ¿Qué me dice la evidencia? Eso es todo, ¿no? La evidencia. Con el otro paralelo conversaba con alguien y me decía, profe, pero yo sí envié la tarea, yo sí. Le digo, sí, ahí está, pero tú me envías una biografía del Papa y lo que habíamos pedido es una ficha distinta del Papa, que es cómo se le conocía y cosas de esas, no su biografía, ¿no? Entonces, por eso la calificación que tienes. O sea, es la evidencia, ¿sí? Es que sí quería enviar la ficha bibliográfica, pero no la entendí. Bueno, pues entonces hay que enviarla. Cosas de esas, ¿no? Dice, mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Esto está muy relacionado con el diálogo socrático, ¿ya? Siempre la idea es mejorar. Hay algo aquí ya algún momento les mencionaré, bueno, no voy a tocar ahora una cuestión sobre Marx, pero la idea es ir mejorando el pensamiento, ¿no? El propósito. Por ejemplo, yo hasta ahora no entiendo, bueno, sí entiendo realmente a dónde va, pero lo de los políticos, ¿no? Si realmente quieren ayudarse, deberían darse la mano y colaborar, ¿no? Por supuesto, ser dos contendientes. Listo, el uno gana, el otro no ganó, ya está. Pero luego, si yo creo que mi programa de gobierno es el mejor de todos los siglos, pero no gané porque la gente no optó por mí, entonces yo cojo y le digo, oiga, trabajemos juntos al que ganó, trabajemos juntos, le asesoro, trabajemos juntos, este es un tema que a mí me parece importante, ¿qué le parece? Tome, aquí está todo, ¿sí? Y trabajemos en conjunto. O sea, esa es la parte que obviamente se entiende porque la gente busca más el poder y tienen complejos de superioridad y cosas de esas por el estilo, ¿no? Y simplemente dicen, yo soy el mejor, yo sé eso, yo conozco eso, es que yo sí, ¿no? O sea, es un juego del yo-yo y del egoísmo y del orgullo. Y por eso se entiende pues, que no hay un propósito de mejorar el pensamiento, sino de tener el poder. Pero esta es la idea básica, ¿no? Bueno, ¿qué hace el águila ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el sentido del águila? Que quizás, o sea, en las dos palabras de analiza y evalúa se representa, o sea, yo lo vería así como en las dos alas, porque va nivelando lo que está haciendo, además de que obviamente si es que está cazando, necesita centrar su pensamiento en el propósito de conseguir alimento. Y Lucía, que estás comentando, ¿cómo es la vista del águila? ¿Has escuchado alguna vez algún comentario al respecto, algún refrán? ¿Cómo? Es siempre muy aguda. Muy Tiene aguda. una capacidad visual muy grande y se les facilita diferenciar colores dentro de su gama de especies. Yeah. ¿Y vuela bajito o vuela súper alto? No, muy, muy alto. Muy, muy alto. Hay muy pocas especies que bajan de los, creo que eran 50 o 65 metros. Bueno, pero el águila vuela súper alto, ¿no? Súper alto. Es una de las aves que más alto vuela, si no es la que vuela más alto. Entonces, fíjense, el pensamiento crítico va por ese lado, ¿no? Como dice Lucy, gracias por los comentarios.
vuelo sostenido, equilibrado, vuela desde lo alto, distingue todo, hasta los colores, o sea, ¿dónde está lo que se mueve? O sea, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Ah, perdón, me faltaba este lo voy a leer, ¿no? Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Bueno, ya vamos a verlos, ahí simplemente está colocado algo que no corresponde. Bien, vamos a ver. Me van a permitir esto hacer una mención, ¿no? Voy a leerlo yo. Dice hay elementos del pensamiento crítico, ¿no? No hay una flechita, dice, dónde empezar, pero creo que se puede entender que es en el lado blanco, ¿no? Donde dice propósitos del pensamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que tengo yo para hacer algo? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Voy a investigar sobre WandaVision, algo que nos interesa, que estamos comentando, que cada uno pone sus finales, los por qué, qué hay por ahí, ¿no? Entonces, luego, cuando tenemos el propósito claro, hay una pregunta en cuestión que se hace, ¿no? ¿Sí? ¿Será que, por ejemplo, ya que estoy mencionando de eso, ¿no? Cuando veía una última escena en la que aparece Wanda, que está como la Bruja Escarlata, y aparte de eso está en una cabaña, ¿no? Entonces, cada uno decía lo suyo. Entonces, una pregunta en cuestión, ¿es ella misma o la Bruja Escarlata creó otra realidad para estar con ella? Y suponía que está con los hijos y con Visión, ¿no? Entonces decía, no, es que es como, ya se me olvida el nombre del otro, que vive en su realidad, pero también vive en su proceso de aprendizaje como brujo y cosas por el estilo. Entonces sale una pregunta en cuestión y vienen los supuestos, ¿no? Suponemos esto, lo otro, y se escuchan puntos de vista de diferentes maneras, se leen puntos de vista, hay propuestas, y luego nos vamos a leer información. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Expoliaron alguna cosa tal vez? Bueno, no sé, pero empiezan a información. Y luego nos vamos a los conceptos, ¿no? Los conceptos que nos puede dar el detalle, tal vez si tiene algo científico, algo que nos querían contar de ahí, ¿no? Hay muchas cosas de las que se pueden aprender. Y después de eso se hace una interpretación e inferencia. ¿Qué quiere decir inferencia? Una primera conclusión, ¿no? La primera interpretación, a mí me parece esto. O la investigación parece que arroja esto. Y luego, después de esa primera medio conclusión, o sea, medio una idea así, elaborada, entonces se reúne toda la información y se dan ya las implicaciones y consecuencias de todo eso, ¿no? Las implicaciones y las consecuencias de todo eso. ¿Ve? Por ejemplo, escuchar los comentarios, ya trajeron, no voy a decir la palabra, por favor, lo que se pincha en el hombro, ¿ya? Que les ponen desde que son chiquitos. No voy a decir esa palabra porque esa palabra está vedada en YouTube y te puede ir mal. Si es que no haces un comentario positivo, entonces te puede ir mal. Pero bueno, esa cosa que le ponen con la jeringuilla y la aguja y se llena el líquido y sale y lo que han importado, trajeron 8,000 de esas, ¿no? Pues para los que ya se pusieron, no les sirve de nada, porque se supone que la que se pusieron debían recibir 2 o 3 dosis, ¿no? Pero como ya pasó el tiempo, ya no sirve de nada. ¿Ve? Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Entonces saca implicaciones y saca consecuencias. ¿Ya? Ok. Termino con esta partecita yo. Ay, perdón. ¿Ya? Termino con esta partecita que es una pregunta. ¿Cómo se considera usted que es? ¿No? Sobre todo, les digo, por la edad en la que están, algunos de ustedes puede que sí, puede que no les guste, por ejemplo, ver noticieros. Yo ya no veo noticieros, no porque no me guste, sino porque si no tengo un adulto responsable al lado, puedo romper la televisión. Así que ya no veo la televisión ni veo noticieros. Rarísima vez. Sobre todo los de aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se encuentra usted? ¿No? ¿Usted cree que es un pensador irreflexivo? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted puede leer ahí, ¿no? No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento. Es decir, ahora que estamos confinados, vivo encerrado en mi cuarto y no me interesa lo que pasa alrededor. Juego y hago lo que tengo que hacer, pero no me interesa nada más. Así cumplo con lo que, ¿no? Cumplimiento. Es decir, no hago nada más. Así medio.
¿no? ¿Usted cree que ya más bien es un pensador retado, ¿no? Nos enfrentamos con problemas de nuestro pensamiento, aunque sean de lo mismo que estamos viendo, los videos y de las cosas, y ya queremos investigar un poco en eso. Pero obviamente hay que saltar a la realidad, ¿no? Y cosas así. Fíjense que para recién llegar a ser un pensador principiante, hay que tener una práctica regular de la investigación, ¿no? Por eso el dibujito abajo del muchacho que está estudiando, claro, que tiene un lápiz en la oreja, el otro en la mano, y bueno, y café para seguir en la investigación, ¿no? Entonces, fíjense solo esos momentos. Tengan en cuenta esto, ¿no? Dice, la información llega a través de distintas fuentes, ¿sí? De distintas fuentes, ¿no? Con Dani veíamos la otra vez que cuando cayó el zar de Rusia, ¿no? El emperador, el zar, digamos, ¿sí? Se decía como leyenda que Anastasia había quedado viva, y ustedes han visto, hay películas animadas, películas de vida real, todo, en real, perdón, con humanos y todo, que dicen que Anastasia estaba viva. Y llega información de todos lados, pero ¿qué dicen las evidencias? Que murió, ¿no? O sea, las evidencias. Puede ser que no sean claras las evidencias, pero es lo que se tiene. ¿Ven? Es lo que se tiene. Bueno. Finalmente les leo estas y para que luego ustedes la próxima participen, ¿no? Luego los niveles son pensador practicante, reconocemos la necesidad de la práctica regular, ¿sí? Fíjense para hacer cascaritas, ¿no? El que está ahí la imagen del futbolista. Yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 10 años aproximadamente, había un programa que se llamaba El Tío Johnny, que luego lo botaron de aquí porque había sido un espía peruano, pero bueno. Pero él tuvo su programa durante no sé cuántos años, 12, 14, creo, no me acuerdo. El asunto es que él hacía una parte en la que concursaban, ¿no? ¿Quién es el rey de las cascaritas? Híjole. Entonces, para ser el rey de las cascaritas había que practicar, ¿no? No había que hacer 100, 200, ni 1000, ni 2000, ni 5000, eran tremendos. Bueno, entonces hay que ser practicante en este sentido. Luego viene el pensador avanzado, ¿ya? Que obviamente va adquiriendo mayor experiencia, tiene mayor visión como el águila, ¿no? Fíjense la mirada de este señor que está puesto ahí, concentradísimo, o sea, tiene una mirada fija, ¿no? En lo que está haciendo, ¿no? Y luego el pensador maestro, ya los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza, es decir, cuando escucha, cuando ve, cuando lee, hasta cuando juega, ¿no? Ya tiene una visión crítica de todo lo que está pasando y un juego lo traslada a su realidad, ¿no? Una canción lo traslada a su realidad, o sea, pero incluso una canción romántica que en principio no parezca que tenga que ver nada con religión o con Jesucristo, sin embargo puede trasladarla si es que ve más allá y ve más al fondo, ¿no? Si es que permite la canción, por supuesto. Pero No se tengo va a una hacer. pregunta. Pregunte. O sea, hipotéticamente hablando, durante la vida uno puede como pasar, o sea, subir estos escalones de pensadores y volver a bajar y de ahí como volver a subir dentro de, como, o sea, una vida como normal, o legalmente uno debe quedarse como solo en uno o puede pertenecer a dos dentro de toda su vida. No, o sea, te entiendo. Es decir, puedes, digamos que llegas a ser pensador maestro, ¿no es cierto? Llegas al último nivel y, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa? Ustedes, quiero que me confirmen esto, por favor. ¿Han visto la película esta del Doctor Dolittle? ¿Han visto? La nueva. La nueva, no importa cuál. Bueno, sí, la nueva, sí, la última de hace rato, que es nueva. ¿Han visto? Sí. ¿Algunos han visto? Bueno, hay una parte del inicio, nada más que comentarles, lo están buscando, ¿ya? Y cuando lo encuentran, pues le dicen que la reina necesita su ayuda. Y él está más bien ahí en otra situación, ya no quiere saber nada de nadie, no quiere saber nada de nada, a pesar de que él es un experto, ¿no? Sin embargo, le atormenta todo lo que él sabe, todo lo que tiene de conocimiento y todo lo que puede dar. Y eso es una tormenta para él y no quiere saber nada de eso, ¿no? Y él, sin embargo, es un experto en cualquier momento, pero lo único que él es que se hizo el loco, ¿no? Frente a la pregunta de Lucy, se hizo el loco nomás.
Se hace loco y dice, no quiero saber nada. Pero él interiormente está que da vuelcos, ¿no? Y que da brincos, porque luego le mencionan el problema y le dicen algo y reacciona. Hay una motivación y vuelve a reaccionar y vuelve a estar en su situación a la cual ya había llegado, ¿no? De experto y de conocedor de lo que él hacía, ¿no? Entonces, obviamente puede llegar a ser un pensador maestro y luego hacerte loco nada más frente a la realidad, ¿no? Decir, no, esto ya me cansa, yo ya no quiero saber nada más, así que me voy a dedicar a, con todo respeto a lo que voy a decir, no estoy hablando negativamente, pero por mencionar, ¿no? Bueno, no voy a decir nada. Me voy a dedicar a hacer otra cosa, ¿ya? No quiero saber nada de eso. Pero un pensador experto, crítico, siempre lo que le venga a la mente, lo que va a escuchar, va a reaccionar inmediatamente desde el punto de vista de la ética, de la lógica, de todo. O sea, va a reaccionar inmediatamente, ¿no? A veces alguno, en mi caso, o en muchos casos que somos cabeciduros, no sé si sea experto, o maestro, pero sí soy cabeciduro y siempre pido evidencias, ¿no? Siempre estoy con las evidencias y las evidencias me marcan a veces. Diga. No, justo le iba a preguntar, ¿en qué nivel se considera? Pero No es en qué nivel te consideras, ¿no? Bueno, eso lo puede ver otro, ¿ya? Eso lo puede ver otro, ¿sí? Pero me gusta la investigación desde que, creo que desde que tengo 15 años, ¿no? ¿Sí? Por tanto, los retos que me ponía mi papá como por otras circunstancias que yo veía en la realidad, ¿no? ¿Sí? Y claro, me gustaba saber de todo. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede volver enfermizo también, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Por eso los procesos necesitan de discernimiento, de calma, de oración, de silencio, para poder ir equilibrando, como decía, ¿quién comentó lo del águila? Lucy, ¿comentaste lo del águila? Bueno. Sí, profe, fui yo. Ok, sí. Entonces, para tener una visión, mire, el águila está ahí, no se lanza a las locas, ¿no? No va a lanzarse sobre un hipopótamo para cazarlo, ¿no? O sea, dinos. Profe, ¿quién dijo profe? Yo, profe, tengo una pregunta. O sea, prácticamente si nosotros nos están educando como pensadores críticos, nos están formando como profesores, algo así, para enseñar al resto a pensar o guiarlos. Sí, te entiendo. O sea, no necesariamente como profesores, ¿no? Pero fíjate que sí, más bien para enfrentarte a la vida, porque un padre de familia, un médico, un arquitecto, o sea, toda persona necesita tener pensamiento crítico, porque si no, si le caen encima las cosas, es como, no sé, es como esta frase que había hace mucho tiempo, ¿no? No sé cómo será ahora en el mundo indígena, pero cuando se le preguntaba a la esposa, oye, pero ¿por qué se deja pegar por su marido? Más que mate, más que pegue, marido es, ¿no? Entonces, o sea, no funciona así la cuestión, ¿ya? Hay otros contextos, porque eso es, por ejemplo, si dicen, no, es que así Diosito así ha puesto. A ver, entonces es un contexto desvinculado de lo que dice San Pablo, ¿no? Cómo tiene que, la mujer tiene que ser sumisa a su marido. La sumisión, por si acaso, es una virtud, ¿no? Esclavitud es otra cosa distinta. Pero hay que entenderla bien, ¿no? Pero ¿qué quiere decir sumisa? No es que porque le pega o porque le... No. ¿Ve? Tiene que ser sumisa como la iglesia es sumisa a Jesucristo. ¿Y cómo tiene que tratarle el marido a la esposa? Como Jesucristo trata a su iglesia, con todo el amor, se entrega por ella, busca siempre lo mejor, que sea feliz, que encuentre a Dios. Y lo mismo, ¿cierto? De eso se trata el matrimonio, ¿no? Que a veces, pues, por supuesto, ahí no es tan simple, pero el esposo busca la felicidad de la esposa y la esposa busca la felicidad del marido, pero con un trato prudente, caritativo, adecuado, tal como dice San Pablo. ¿Cómo trata Cristo a la iglesia? Así debe tratar el esposo a su mujer, ¿no? O sea, pero cuando hay distorsión de estas cosas y nos hacemos unas imágenes distintas, nos hacemos un Dios a nuestra imagen, ¿no? Nos hacemos una visión ajena, ¿no? A lo que es la realidad, entonces se suscitan problemas, ¿ves? ¿Sí? Pero entrenados, la idea es que cuando ustedes salgan del San Gabriel, Dios mediante, si tanto pensamos vivir, diría San Ignacio, ¿no?
pues tengan las bases del pensamiento crítico en ustedes. Esta teoría la pueden tener y bájenla y tengan si quieren las diapositivas. Ya les puedo dar información adicional si alguien quiere que vaya leyendo. Pero esto se cultiva, ¿no? Repito, no es leer un libro, es cultivar, es analizar, ¿no? Y se va ganando la agudeza del águila, de observar y ver dónde está la presa, por más lejos que se encuentre, por más alto que se encuentre volando, ¿sí? Bueno, avancemos Profe, un poco. pero si Sí. en ese contexto no se encontraba el nuestro Dios, Dios de la religión católica, y estaba el Dios de, o sea, no sé, de la madre tierra y esas cosas. O sea, Bueno, desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista ya que dices Dios, el Dios nuestro, pues bueno, todo lo demás son criaturas, ¿no? Sí, todo lo demás son criaturas. Si nosotros consideramos Dios a alguna otra cosa, la madre tierra y eso que no es madre tierra, ¿no es cierto? Sino que es una criatura, es la tierra, y hay que saberla tratar, por supuesto, y cuidarla, eso sí, nadie lo niega. Pero madre, no, ¿ya? Yo no, a mí me formaron, pero bueno, pero dejando eso de lado, es decir, el pensamiento crítico está lanzado para nosotros, para los seres humanos. O sea, Dios es plenitud, ¿ya? Dios es plenitud. Hay una pregunta que Stephen Hawking, habrán escuchado de él, ¿no? Que tenía esclerosis amiotrófica cervical y que a los 22 años le dijeron que iba a vivir 2 o 3, o sea, hasta los 25, pero él murió ya de adulto mayor. Pero bueno, entonces, Stephen Hawking hizo una pregunta, dijo, Dios tuvo, en el momento de crear, ¿no? Cuando estaba haciéndose esas preguntas, Dios tuvo oportunidad de elegir, ¿no? Eso siglo XX, ¿no? Digámoslo así. Esta pregunta es alrededor de los años 90, más o menos. Un poco antes, no, un poco antes, mucho antes, los 80. Y entonces, él hace la pregunta y la respuesta la encuentra en cualquier lugar siglos atrás de él, ¿no? Y a mí me gusta citar a un filósofo que se llama Plotino, que quiere decir que es el seguidor de Platón, ¿ya? Y él dice, pues, o sea, se pueden citar muchísimos, muchísimos, pero me gusta citarlo a él. Es del año 205, 203, bueno, 205 por ahí. Y él dice que lo primero que Dios crea, en ese sentido, como criatura, ¿no? Porque él tiene todo, pero va sacando, ¿no? Es la inteligencia. Entonces, con eso ya se responde, ¿no? Sí, la inteligencia, así que desde ahí todo se obra, ¿no? ¿Ve? Por supuesto, existen, como dice ahí, preguntas y consejos para aplicar en este proceso del pensamiento crítico, ¿no? Hay unos estándares a los que uno tiene que ceñirse, ¿ya? Hay una fundación que se llama para el pensamiento crítico, tengo el libro ahí, ¿cómo se llama? En PDF, si alguien quiere leerlo, le puedo pasar, no pasa nada, ¿ya? Es extenso para ir aprendiendo. Algunos, por ejemplo, cuando yo tenía su edad, probablemente no me gustaba mucho ver noticias, ¿no? No me gustaba ver, no recuerdo bien. Tal vez sí, tal vez no. Pero creo que no. Por mi forma de ser, creo que no. Prefería otras cosas. Pero otros que van enmarcándose en este proceso y empiezan a comparar, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, en estos últimos años, me gustaba comparar, a ver, la misma noticia. ¿Qué dice CNN? ¿Qué dice se me olvidó ya los canales? ¿Qué dicen los canales de Rusia, ¿no? La misma noticia, ¿qué dicen Rusia? ¿Qué dicen Estados Unidos? ¿Qué dicen desde Venezuela? ¿Qué dicen desde España? ¿Qué dicen desde Alemania? Entonces uno va escuchando los canales, ¿no? Y es la misma noticia. Y a veces se presentan desde diferentes formas, ¿no? Diferentes cosas. O sea, es una cuestión realmente extraordinaria. Voy a pasar, por favor, para ir terminando. Ups, ¿qué pasó? Ah, sí. Muy bien. ¿Quién me ayuda con esto, por favor? No leyendo, sino fíjense las imágenes como están puestas, ¿no? La tortuguita, el foco y el señor ahí. Lean eso y díganme, ¿qué me pueden decir de eso? No voy a adelantar nada. ¿Qué me pueden decir de eso?
léanlo primero. Y teniendo presente tal vez algo anterior, ¿no? Son como las características o ideas que tiene una persona que tiene un pensamiento crítico, ya sea leve o alto. Pero como este sería como el más básico. Pero ¿qué características va presentando, ¿no? Por ejemplo, alguien que es irreflexivo, pues difícilmente, ¿no? Fíjense que voy a saltarme acá, ¿no? Pensador principiante. O sea, hay dos niveles anteriores en los que todavía no se puede considerar que tiene ya o está iniciando con un pensamiento crítico, ¿no? Al principio tiene que enfrentarse a otros problemas. El primero es, o sea, ser un pensador reflexivo. O sea, darse cuenta que había un programa hace años que era de los Estados Unidos, era un programa en bromas, y le decían a la gente, deje la televisión, salga y mire el mundo. Claro, entonces salía, bueno, no sabía ni cómo levantarse porque no se había levantado del sofá en años. Salía, abría la puerta y el sol era terrible, no podía verlo y no sabía cómo caminar, se caía, algunos gateaban, porque solo había visto televisión y nada más, era un pensador reflexivo, ¿no? En ese sentido, o sea, solo programas, o sea, sin pensar. Luego, ¿cuándo salta de pensador reflexivo a pensador retado? Que simplemente es eso, o sea, se da el salto. Cuando encuentra un problema. Encuentra un problema, entonces ya se siente retado, ¿no? ¿Sí? Se siente retado. Yo les ponía el ejemplo, perdón que hable de mí, pero ponerles el ejemplo. Mi papito, que en paz descanse, ¿no? Me dijo cuando yo tenía unos 14 años probablemente. Tenía 13, 14 años, no me acuerdo la edad. Me decía, hijo, ya estoy cansado de tu tío, que siempre que viene a visitar todo es San Pablo, el hombre viejo, el hombre nuevo, no sé, ya, tienes que ayudarme. Así que tienes que prepararte a ayudarme, porque, híjole, mi papá me pide ayuda en eso y alguna cosa más me dijo, ¿no? Dije, ¿y ahora? Dijo, es que mi tío es pastor adventista, o sea, ha leído la Biblia, ¿yo qué voy a hacer? No voy a poder hablar sin haber leído la Biblia. Así que mi papá me puso un reto y como a mí me encantaba leer, investigar cosas que me gustaban, no lo que me mandaban del colegio, que ser honesto en eso, pero sí, algunas cosas sí, pero la gran mayoría no. Pero entonces me puso un reto, ¿no? Me sacó de ahí y me puso un reto y dije, no hay otra, tengo que leer la Biblia, ¿no? Y no hay otra. Y en mi época que internet ni que nada. Entonces tenía que leer la Biblia y buscar libros que expliquen y cosas por el estilo, ¿ve? O sea, pero era porque un reto me puso y, claro, me tomó un buen tiempo, no es que fue de la noche a la mañana, ¿no? Sí, fue un par de años por lo menos. Pero eso hace que me sienta retado, ¿no? Y si ese reto, lo que me hizo investigar, me hace que yo encuentre una motivación para hacerlo mucho más, entonces empiezo ya a ser un pensador principiante. Porque la primera fue un reto, ¿no? Y lo hice ya, pero si me quedo ahí, ahí se acaba, ¿no? Entonces, la idea es mucho más allá, ¿no? Pero, de todos modos, ¿por qué puse la tortuguita ahí? ¿No? ¿Por qué está la tortuguita ahí? ¿Qué será? Con el foco detrás. ¿Quién me dice? Profe, tal vez es la confianza de los que creemos que el nivel que tenemos. ¿Confianza? Puede ser. ¿Qué más? Gracias, Daniel. ¿Qué más? Para poder tener un desarrollo de ideas comprensivo, tiene que ir de manera como despacio para ir comprendiendo cada paso, sin acelerarse. Ya, ¿cierto? Claro, aunque no sé si en la... Juliana, ¿cómo es tu apellido? Julia Samaniego. Julia, Samaniego, ya, disculpa, siempre, ya no alcancé a ver. Sí, como que ir despacio, ¿no? Pero una patineta, ya, sí, pero va por ahí el sentido, porque no va de un lado y el otro, ¿no? Está quedadito. ¿Qué más? ¿Quién más me dice para pasar a la siguiente y ya prácticamente terminar? ¿Puedo hablar yo, profe? Sí, puedes hablar. Ya, puede ser que la tortuga sea la representación metafórica de nuestro pensamiento y la patineta sea como que nuestro pensamiento después de pensar críticamente, porque después de eso nuestro pensamiento va a ser más fluido
y por ende más característico. Es lo que yo diría. Ya, gracias. Déjame, voy a leer algo que me han colocado en el chat. Espérame un ratito. Dice, a ver. Dice, Aileen, dice, perdón, eso es otra cosa. Ya está listo. Dice, una persona con pensamiento crítico tiene ideas rápidas, creativas y estratégicas, pero que a pesar de todas esas cualidades, reflexiona antes de decir algo, compartir algo. Ya, sí, eso era de la anterior, pero vamos, déjeme ver algo más un ratito. Juan Velastegui quiere explorar nuevos caminos y abrir su mente. Ya. A ver, ya. Y dice Juliana, ya, si pueden hablar mejor, ya, porque si no yo luego me demoro más. A ver, hijo, ¿dónde está Juliana? Iba a leer algo de... Aquí está. Para poder comprender todo lo que una persona necesita y tomar las buenas formas y actos buenos, es decir, meditar, pensar, reflexionar, ¿cierto? Para poder tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo? Juan Velastegui también nos dice que se puede conseguir mejorar su capacidad de pensamiento y crítica de manera objetiva. Ahí has dicho algo muy importante, ya lo voy a comentar luego de leer esto. Samantha, yo interpreto a la tortuga como una persona llena de ideas, una persona que ha investigado, y la patineta es como su soporte, porque con todo lo que ha ido aprendiendo, logró tener un pensamiento crítico y reflexivo. Ya. Muy bien, hasta ahí y nos vamos a pasar a la siguiente. Entonces, espérense un ratito. Se me olvidó. Ya. Samantha Moyano. Muy bien, listo. Gracias. Es decir, vamos por ahí, ¿no es cierto? Sí, fíjense la alegría de la tortuguita, ¿no? Usted es patineta, se está disfrutando. Disfruta lo que hace, puede hacer lo que quiera. Fíjense que hay que tener equilibrio en la patineta para moverse, ¿no? De un lugar a otro, hay que tener ese equilibrio. Pero está iluminado siempre, ¿no? El foco siempre está atento, entonces ve de un lado para el otro, ¿no? Y disfruta, intelectualmente humilde y empático, ¿no? O sea, no se muestra como que es más que los demás. Por supuesto, cuando hay una persona en completa desventaja, entre comillas, en el sentido de que no tiene ningún conocimiento, se va a sentir ensimismada, tímida. Dije, uy, no, si digo, ¿qué me van a decir? ¿No? Y eso es el proceso del alumno. Alumno viene del latín. ¿Alguien sabe qué significa la palabra alumno? Venía de alumni, que también venía del previo de alumbrar, de ser algo así como luz. Sí, solo que un detalle. La letra A, ¿sí? Bueno, la palabra alumno se escribe en realidad a alumno, ¿ya? Pero se le dejó solo en alumno. No tiene sentido decir a alumno, ¿no? Suena feo. Pero sí va por ahí, solo que con el detallito de este que acabé de mencionar, que se escribe la palabra alumno, que es alumen, ¿no? ¿Sí? O sea, sin luz. Ya, lumen es de luz, pero alumen, sin luz. ¿Y qué es lo que hace entonces en la escuela? El proceso de aprendizaje es ese, que se deja iluminar, ¿no? Por eso, cuando se ven el reflejo de alumno y estudiante, ¿no? El estudiante es el alumno que está dejándose iluminar y que hace todo lo posible porque esa luz del conocimiento, digámoslo así, de la comprensión, le llegue. Y para ser un maestro, un profesor por lo menos, pues se ha dejado en ese sentido iluminar y ha tenido su proceso, ¿no? El insight, cuando uno dice, es que es insight, ¿no? Se me prendió el foquito, ¿no? Sabe de qué se trata la cuestión, ¿no? Entonces, sí. Y lo otro que nos dijo Juan Velastegui, que es para tener un pensamiento objetivo, ¿no? Miren, con esto un ejemplo y vamos. Solía colocar este ejemplo. Entra un viejito al aula de clase, ¿no? Digamos que el aula solo de varones, ya, para que sirva el ejemplo. Entra un viejito al aula de clase a pedir ayuda y tiene un marcador en su mano y dicen, miren este marcador, no sé qué, no sé cuánto, y el que desee comprarme,
50 centavitos cada marcador. Híjole, entonces muy poquitos, ¿no? 5, 6, un aula de 50 estudiantes, 5, 6 le ayudan. Pero luego, entendiendo que es un aula solo de varones, ¿no? Y entendiendo el sentido, ya. Entra luego una muchacha que tiene una minifalda que más bien parece corbata, ¿no? Y despampanante y todo lo que quiera. Y entra con el mismo marcador y le dice, tengo este marcador, ¿no? El que me compre a $1 el marcador, le doy un beso. ¿Ya? Entonces, aunque están 50 estudiantes, 51 compran, ¿no? Uno por ahí repite. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, la atención, cómo se hacen las cosas, qué nos interesa. Y hay una distorsión realmente del servicio, de la ayuda. Ahí no es por comprarle el marcador, ¿no es cierto?, a la muchacha, sino es por darle el beso. Entonces, hay que tener presente siempre estas cosas, ¿no? Hacia dónde vamos. Pero bueno, vamos terminando. Bueno, ahí esto ustedes lo podrán ver posteriormente en las diapositivas. No me voy a quedar en esto, ¿sí? Porque les voy a subir. Son los estándares. Hay 3 aspectos, ¿no? Los estándares, los elementos, y según esos aprendemos a desarrollar las características intelectuales, ¿no? En las de abajo está repetida, son 7, ¿no? Pues está repetida ahí una, si no me equivoco. Bueno, en esta no está. A ver, déjenme ver si está. Sí está ahí repetida. Bueno, entonces fíjense cuáles son los estándares, ¿no? ¿Hacia dónde quiere llevarles la institución de San Gabriel con todo lo que hacemos? Y de manera particular el sentido del pensamiento crítico, ¿no? Que se aplican a los elementos. Tener todos esos estándares, imagínense, claridad, exactitud, relevancia, lógica, amplitud, precisión, importancia, completitud, imparcialidad, profundidad. Híjole, ¿cómo se hace eso? Bueno, desde la escuela tratamos de lograrlo, ¿no? Ya depende de cada uno. Esos son los elementos que están ahí y las características intelectuales del pensador crítico, ¿no? Que ya las ve, ya ustedes les ven. Imparcialidad. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes vieron el video de Pío XII, ¿sí? El video de Pío XII, ¿ya? Cuando hacía un comentario sobre cuestiones de la Segunda Guerra, ¿no? ¿Sí? Parecía que era imparcial. E igual con Benedicto XV, parecía que era imparcial, o sea, no se iba ni un lado ni del otro. Y algunos le acusaban que no había hecho cosas, pero es un pensador crítico que sabe lo que está haciendo y actúa con mucha prudencia y sabiduría. ¿Ve? Bueno. Pensé un ratito, ya le di clic otra vez aquí. Eso. Bueno. ¿Sí? Y ahí la imagen del pensador, del científico que está mezclando las cosas y del estudiante, ¿no? Del alumno que va aprendiendo y sobre todo en este proceso. Vamos a pasar. Finalmente, esta de aquí, ¿quién me dice de qué se trata, teniendo presente el pensamiento crítico, de qué se trata la imagen? Cuente. ¿Quién me dice? Cuénteme. Abre el micrófono. A ver, ¿por qué no abre el micrófono? Allá. Es más bien una explicación, sino más bien una pregunta. O sea, Allá. ya sabemos que los estándares llevan a la aplicación de los elementos y es como ese proceso, pero, o sea, muy fuera, o más bien muy dentro de un pensamiento crítico, la imparcialidad nos saldría sobrando, porque estamos hablando de generar como, más bien, o sea, de dar una opinión concreta y básicamente clara, con exactitud, relevancia, leer lo demás, pero no sale ahí la imparcialidad sobrando. Aparentemente sí y aparentemente no. Es una respuesta muy jesuítica, suelen decir. Pero, a ver, tomemos el ejemplo de Pío XII, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que vio el mundo externamente? ¿Qué hizo por ayudar a la gente en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué comentarios hizo? En principio dice que nada. Comentarios contra los nazis. Sí, claro. Entonces, en su encíclica. Claro. Bueno, fue el que escribió esta encíclica. ¿Se acuerdan quién fue el que escribió la encíclica y se la escribió en alemán para que la tengan clarito, ¿no?
fue Pío XI, ayudado por quien va a ser Pío XII posteriormente, ¿no? Con viva urgencia, ¿no? Es el deseo. Él escribió esa encíclica, ayudado por el que fue luego Pío XII. Y prácticamente imparciales, que no van de un lado al otro, no dicen nada. Pío XI escribió la encíclica, pero Pío XII parecía que estaba ahí impávido. Pero como dice Lucy, por supuesto que la imparcialidad queda como sobrando, pero hay que ver en la diplomacia, ¿no? ¿Sí? Ya había visto lo que pasó en otras épocas de Pío XI y otros más, cuando hubo cardenales que hablaron directamente contra el régimen nazi o en la misma época de Pío XII. ¿Qué les pasó? Fueron cosas terribles, ¿no? Ustedes vieron lo que se contaba en la historia de los videos. Entonces, la sabiduría de Pío XII hizo que guardara silencio de manera pública. Pero obviamente dice el video, ¿se acuerdan cuántos dicen el video los que vieron? ¿A cuántos judíos dice ahí un señor que le están entrevistando a cuya madre? 8.000 judíos. 8.000 judíos. ¿Quién dijo eso? Romina. Romina, ¿sí? 8.000 judíos, ¿no? Y salvó. Incluso luego, después, ¿qué hizo la comunidad internacional judía? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa partecita? ¿No? Bueno, le enviaron una cuantiosa cantidad de dinero en gratitud a lo que había hecho y con una bendición especial, ¿no? Del rabino mayor. Entonces, fíjense, son esas cosas, ¿no? El pensamiento crítico evita eso que se ve incluso con el perrito, ¿no? La copia. Sino más bien es la creatividad, apropiarse de eso. Muchos pueden decir, pero ¿de qué me sirve todo esto que estoy aprendiendo en la escuela? Todo esto ayuda a crear el pensamiento crítico, ¿sí? Ayuda a crear el pensamiento crítico. ¿Ve? ¿Por qué en ciencias naturales se les habla sobre la teoría de Darwin? Que es teoría, o sea, jamás ha sido ciencia, jamás, jamás. Es una teoría como muchas hay, ¿no? ¿Pero por qué? Para que ustedes se enteren de eso. Y luego viene un profesor, en mi caso, ¿no? Que les habla sobre el principio antrópico y luego les dice que en marzo del 2016 los teóricos de la teoría de la evolución dijeron que eso ya no va más, ¿no? De manera definitiva, aunque desde 1953 ya estaba fuera de contexto, ¿no? Pero había que insistir a ver qué pasaba por si acaso. Entonces, son esas cosas, ¿no? Bueno, ahí está solo el resumen. Me voy a saltar esta. Voy a leer una partecita y luego me dicen la interpretación de las imágenes. Dice, el pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento, ¿ya? Los elementos que habían visto. Por eso es importante entender cuáles son los elementos, para qué sirven. Aquí apenas estamos empezando, ¿no? Yo creo que lo que hemos estado logrando hasta ahora con ustedes es que sean pensadores principiantes por lo menos, ¿sí? Si alguno de ustedes cree que todavía le falta eso, es importante despertarse, ¿sí? Bueno, ¿por qué habré colocado esas imágenes ahí? Cuénteme, alguien que no haya participado, cuénteme. En relación con la lectura, con lo que estamos viendo. Ya nos quedan 2 diapositivas, si no me equivoco. Ah, por cierto, mientras piensan, alguien me dijo, ¿dónde subimos lo de Benedicto? Ya les voy a abrir. Después de esto, les voy a pedir algo concreto. Y si ustedes creen que está bien, de una vez me adelanto, ¿ya? Una vez que terminemos de ver esto, de pensamiento crítico, les voy a exigir que en esas diapositivas que ustedes han trabajado en equipo, tengan el sentido, por lo menos, de pensador principiante, ¿no? Es decir, que sean lo más objetivas posibles, que sean bien concretas y que se vea, por ejemplo, en la ficha bibliográfica que ustedes han hecho esta comparación de las fuentes, ¿no? Que ahí se dan los inicios de este pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, entonces eso van a tener que hacer después y cuando ustedes estén listos, pues suben simplemente las diapositivas y van a hacer una añadidura más, que esa es individual, algunos ya la han adelantado y con eso nos veríamos a la 1:15. No se preocupen si vamos a estar conectados, yo voy a estar conectado escuchando sus inquietudes, si tienen alguna pregunta para corregir las diapositivas, lo que hicieron de los 2 papas de Pío XI y Pío XII, ¿sí? Y luego ya comentaremos porque en clases de historia ustedes van a comentar lo de Pío XI y Pío XII, ¿ya? Van a tener que comentarlas porque es como ir de la mano, ¿ya? Así que no crean que eso queda por ahí. Pero bueno, ¿quién me dice qué hace ahí esa ballena? ¿No?
una ballena literalmente que está volando. O sea, no es que le he sacado así literal y la puse, ¿no? El barco que está por fuera del planeta Tierra girando y el cerebro leyendo. ¿Qué interpretación les da? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Vamos. Profe, yo creo que, o sea, el barco alrededor del mundo es como, el barco representaríamos nosotros y como que estamos dando un viaje por el mundo que vamos a ir aprendiendo y el cerebro leyendo es como que, como usted dice, estamos aprendiendo a pensar, aprender a pensar, sí, porque es como nuestro cerebro ya está formado, supuestamente educado, pero realmente no es así. Entonces como que vamos a ir dando un vistazo al mundo y vamos a aprender realmente, o sea, a ver qué pensamos o qué decir o cuál es nuestra postura ante una situación. Y la locura esa que está arriba, una ballena volando con el nombre. Ana María, espérate, luego tú ya. ¿Tienes algo más que decir, Ana María? Bueno, yo creo que la locura de la ballenita volando es como, no sé, el mundo, como que realmente no es una locura, ¿no? Simplemente es la percepción de la persona que hizo el dibujo, pero es como percepción, o sea, así nos van a ver. Si aprendemos a pensar y vamos a ir en contra de lo que todo el mundo se deja llevar, nos van a ver como raros, como locos, pero en parte vamos a tener razón. Bueno, ya te anoté aquí un comodín extra. Muy bien. Gracias, Ana María. ¿Quién más iba a participar? Le dije que espere un ratito. Yo. Camila. Ok, yo creo que la ballena está ahí porque, no sé, los relaciono bastante al barco con la ballena porque son como cosas y animales de agua, por así decirlo, y yo los relaciono como que si ellos son el pensamiento, nuestro pensamiento, y el agua es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, creo que quiere decir que podemos ir mucho más que quedarnos en nuestro estándar, podemos avanzar a nuevas cosas y así pues sorprender a los demás. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, nosotros estamos en nuestra zona de confort, ¿no? Ahí estamos bien. Sí, yo saco 8, saco 9, hago mi tarea, o saco 6, saco 7, o sea, doy mi mejor esfuerzo, pero lo hago. Pero hay algo más que está en el fondo, ¿no? Y es este hecho. Si no lo pudiste haber acotado y completado, creo que mucho mejor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a terminar. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Perdonen. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases.
Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toman, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. Perdón. ¿Entendido? Esa es la síntesis de todo lo que ustedes conversaron y de lo que hablamos, ¿no? Eso me hizo recordar cuando los chicos de sexto me decían, Dani, no mientas, ¿por qué mientes? Pero era una forma de cuestionar lo que yo mencionaba, pues, pero basado en la evidencia. Claro, ellos ya estaban en un nivel más alto del pensamiento crítico, ¿no? Y podían, en cierto sentido, refutar algunas cosas que yo mencionaba. Y también otro ejemplo, te pregunto, Javi, puede ser la evidencia que yo he sacado de los captures de cámara de algunos de los chicos. Si no me avisas, aquí veo. Si alguien no se ha dado cuenta, yo he estado presente aquí. Ahora sí me pueden ver. Lo más gracioso es que yo les he enviado mensajes a algunos que han estado completamente fuera de la clase, y como han estado fuera de la clase ni siquiera se han dado cuenta que les he escrito, así tal cual, ¿no? Y a otros que de los que he sacado evidencia de que no están en clase, no han hecho sino otra cosa que simplemente apagar la cámara, que al mismo tiempo que es grave o peor, es gracioso porque me permiten poner la cereza al pastel de la evidencia que enviaré a los padres de familia. Fíjense, la evidencia número 1, tal como salió en el vídeo que compartió Javi. Evidencia 1, no estaba haciendo nada. Evidencia 2, tengo la prueba de que estaba haciendo algo. Y evidencia 3, me apagó la cámara. Al verse
sorprendido o al verse expuesto, decidió apagar la cámara. Fue la mejor solución que encontraron, apagar la cámara. Como que si apagando la cámara a mí me va a impedir enviar la evidencia previamente elaborada. Entonces, mucho cuidado con esa parte de ahí. A algunos otros los he cachado así, jugando, ¿ya? Y así por el estilo. No quiero ahondar más porque ha sido bastante desagradable. Pero bueno, eso es lo que uno aspira en este espacio, más allá de los contenidos, es en base a la información o a los contenidos, ustedes pueden llegar al pensamiento crítico. Realmente el contenido no es el fin, sino es el medio. Y si yo les he enviado la tarea de leer, no es el fin de la lectura en sí, sino que necesito que lean porque en base a esa información se va a discutir, que es el siguiente paso que nosotros necesitamos dar en este proyecto, que es el pensamiento crítico, ¿ya? No es el profe Dani que quiere, que quiere molestarnos y nos quiere mandar el vídeo de un montón de horas leyendo. O sea, sí, pero ese es el paso elemental, ese es el paso básico. La idea del pensamiento crítico es que en base a la información obtenida, tú puedas trabajarla en tu mente. Esa es la idea, ¿ya? No es la información por la información, sino es la información para luego usarla y reflexionar y criticar y hacer muchas cosas con esa información. Disculpa, Javi, la interrupción. No, perfecto. Sí, perfecto. Y por lo general cuando converso de esto, sí, hay algunos obviamente que no les interesa. ¿A quiénes no les interesa? Por lo general aquellos que hacen parte del resto, ¿no? Porque Gabrielino no es cualquier persona, ¿no? Estudiante del San Gabriel, sí, cualquiera se pone el uniforme y se inscribe, se matricula, eso cualquiera, el que esté en lista. Ese es estudiante del San Gabriel. Pero Gabrielino, ¿no? Ese tiene, como se suele decir en la frase, las botas puestas, bien puestas. Y por supuesto, para ellos es que yo preparo la clase. También para los otros, si les interesa por lo menos saber por qué el resto de sus compañeros tiene éxito. Y no les digo esto porque se molesten. No, es porque es la experiencia. Tengo 51 años, ¿no? Y llevo varios años en este proceso. Y se ve nomás. Les decía justo, por ejemplo, esto de cuando les pedí el comentario sobre la ballena que vuela, ¿no? Porque una ballena está volando, no es otra cosa. Siempre les coloco, ¿no? Hay un estudiante del San Gabriel que lleva años ya en el proceso de trabajo de nanotecnología, tratando de, entre comillas, coser la capa de ozono, ¿no? Con nanorobots para mejorarla, para que no esté con esos agujeros, sobre todo en la parte del Polo Sur, ¿no? Entonces está pensando y todo el tiempo y sigue, no sé cómo, esto les cuento de lo último que me enteré fue hace unos 3, 4 años, ¿no? O sea, ya tiene su título en nanotecnología hace rato y todo eso. Y está trabajando con los nanorobots, cómo hacer posible para cerrar la capa de ozono, ¿no? Había algún impedimento tecnológico justo que tenían que resolver para poder enviar nanorobots, para que estén ahí todo el tiempo. Y cuando pasa algo, pues, se vuelve a cerrar, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a pensar en esas cosas, ¿no? Iván, ¿tienes alguna pregunta, alguna cuestión? Iván del Pozo, ¿no? Porque No, te veo ahí profe. que estás conversando de otra cosa. Bueno. No, a veces conmigo mismo. Ya. Entonces, por ejemplo, hace años ustedes lastimosamente no recibieron esto, pero hace años había un exalumno que solía venir. Él trabajaba primero en la NASA, luego hizo algunos prototipos de aviones de guerra, algún prototipo por ahí lo hizo solito, y luego se puso su propia compañía de aviones, ¿no? Y cosas así por el estilo. Entonces, cuando uno le dice, esta persona ganaba $1 millón mensuales por su trabajo, dice, ¿y qué hay que hacer? Pues eso, ¿no? Era un ingeniero de aeronáutica, hiper especializado. Él solía venir a la feria de ciencias de la institución
la cual extraño muchísimo, ¿no? Y él premiaba a los estudiantes que mejor presentaban su trabajo y les pagaba la educación desde ese momento en que les encontraba hasta que terminen el colegio, lo que sea, o les daba un premio si es que ya estaban en tercero de bachillerato, ¿no? Tenían encuentros con ellos. Entonces, era simpaticísimo. Y así hay varias personas, muchísimos, pero me acuerdo de los dos que, digamos, son bastante significativos en el ámbito, ¿no?, teórico. Por supuesto que no siempre puede ser todo ese éxito, pero les cuento, ¿no? Les cuento las cosas que hay para que tengamos claridad en eso. Las personas que manejan actualmente la ingeniería conceptual, ¿no?, que es un campo bastante amplio, se necesita cultura universal, conocimiento de todo, prácticamente para eso, ¿ven? Son las personas que manejan los hilos del mundo, ¿sí? Así básicamente, en síntesis. Son los que le dicen a usted qué tiene que hacer, qué tiene que comprar, ¿no? Qué celular debe usar, qué computador debe usar, qué ropa debe ponerse, ¿no? Qué debe pensar, qué debe decir y qué debe callar, ¿no? Esa gente hace eso. Son pensadores críticos que utilizan lastimosamente la información, la perspectiva, el punto de vista para otras cosas que no son para el bien común. Pues tengan en cuenta esto, ¿no? Yo me largué, ya les iba a cortar la clase para indicarles dos cosas. Una, después de unos 5 minutos, ya, no, repito, va a seguir la clase, o sea, voy a seguir conectado, vamos a estar conectados, después de un momento van a poder apagar sus cámaras, ahora no, para que aquellos que necesiten terminar, de acuerdo a la indicación que se les ha dado, ¿no?, que haya un poquito más de precisión, sobre todo en la ficha bibliográfica y en las cosas que escriben. Revisen que no tenga faltas de ortografía y cosas de esas por el estilo, que la información sea adecuada, ¿no? ¿Sí? Porque algunos, por ejemplo, fíjense, solo por decir algo, en el trabajo de Pío IX, ¿qué es lo que han hecho algunos? ¿Se acuerdan que yo les presenté la ficha del mapa sincrónico de Pío IX y la ficha de León XIII en la clase para explicarles? Bueno, lo que hicieron algunos en la tarea fue cambiar la fotografía de León XIII y ponerle la foto de Pío IX. Solo eso hicieron, ¿no? Y me enviaron. O sea, pero ya les digo que sí les leo, ¿no? De pronto, cuando ya llego a cansarme, tal vez alguno se me pasa y ve y ya. Pero por lo general, les leemos lo que les enviamos. Si no, ustedes tendrían las tareas de un día para el otro calificadas, en mi caso. O sea, porque solo veo que entregaron 10, 10, 10. Ya. No, si me detengo a leerles. Les tengo que contar las faltas de ortografía. Les tengo que contar si tiene la frase junto al Papa, como dice la tabla de cotejo, si la frase es la adecuada. Otros han cambiaron, pusieron la foto y quitaron la frase, pero no pusieron nada más, ¿no? Y dejaron igual otras cosas. Algunos me han enviado el mapa sincrónico, por ejemplo, solo por hablar de Pío IX, no que ya tienen las notas de ustedes. Me enviaron la misma ficha, pero sin las conclusiones, no hicieron nada más, ¿no? Ya, entonces solo enviaron la ficha porque dijo que estaba ahí ya, pero no pusieron conclusiones. Y lo otro, hay unos cuantos trabajos así, la misma ficha, sin conclusiones, algunos sí, algunos no, y cambiada la foto de Pío IX, de León XIII por Pío IX. Si uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y salgamos de esa zona de confort, ¿no? Luego digan, el profesor no explicó bien. Tiene los videos subidos a la clase grabada y puede preguntarme, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esas cosas, salgan de la zona de confort. Traten de ver cómo hacerlo, ¿sí? Traten de encontrar cuál es el reto que usted tiene. Traten de investigar, ¿sí? Traten de investigar. ¿Le gusta la ciencia ficción? ¿Qué le gusta? Póngase un reto por ahí, investigue. ¿De dónde salió? ¿Cuáles son las raíces de todo eso? ¿No? ¿Cuáles son las raíces de los videojuegos? ¿Cómo así? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál es el sentido? Cuando yo les he dicho, y con esto acabo esta parte, ya nos vamos simplemente ya a apagar las cámaras. Miren, uno de los objetivos por los que se hizo el colegio y la escuela es que históricamente se dice, palabras más, palabras menos, pero es porque no hay tanta policía para controlar a tanto vago suelto. De sus frases, ¿ya? Deducción.
Para eso, porque a través de la educación se puede cortar con una tijera a las personas y enseñarles a pensar lo que el sistema quiere que piense. ¿Ve? Para eso se hicieron los colegios, las universidades. O sea, la universidad es para educarse, pero usted tiene que tener su propio criterio. Pero si no tiene su propio criterio, no tiene el conocimiento, el acceso al conocimiento, estamos fregados, ¿no? Y usted seguirá creyendo que Don Calderón murió con la bandera en la boca, ya casi medio muriéndose y gritando ¡viva la patria!, ¿no? Entonces, por eso hay que tener el conocimiento, ¿eh? Bueno, entonces, por favor, vayan, revisen si lo que tienen está bien elaborado, es preciso, si hay alguna corrección que hacerla, faltas de ortografía, sobre todo la ficha bibliográfica que ahora les he pedido. Recuerden, en todas las intersecciones hay que poner, ¿no? Y los links, pónganlos al final, ¿de acuerdo? Pueden ponerlos al final, no pasa nada, ¿ya? Revisen eso, vean que las conclusiones no sean muy generales, ¿no? Algunos dicen, es que a mí me gustó, sí, porque aprendí más del conocimiento que estaba ahí en la lectura. Y entonces, si uno dice, ¿y esto qué es? O sea, eso se aplica, yo puedo poner eso prácticamente en cualquier momento y donde quiera, ¿no? Sí. Me gustaron mucho las lecturas porque aprendí más del Papa. Entonces uno dice, me gustaron mucho las lecturas porque aprendí más del Papa, ¿no? Entonces, o sea, esto no es que esta clase de pensamiento crítico no es que la puse porque leí ¿cómo se llama? Sus trabajos, sino porque estaba preparada para ayudarnos un poquito, pero ahora ha venido como de la mano, ¿no? Entonces tratemos de pasar un poquito más, de decir esas cosas que están bien para empezar en la escuela, empezar a hablar y eso, ¿no? Ya tenemos que salir de ahí, ya tenemos que salir de ahí. Ya viene una exigencia mayor el próximo año, ¿no? Mucho mayor. Algunos de ustedes, en cambio, me sorprenden también gratamente, muy gratamente, yo ya les mencionaré posteriormente, ¿no? Que me da gusto, y ya le revisé la tarea y me vuelvo a leer la tarea, porque me dio tanta satisfacción que la leí, ¿no? Y yo sé que tengo que calificar, pero la leo, ¿ya? Y hay cositas. Algunos han tenido detallitos, un detallito que, ¿no? Como le conocían a Pío Nono, que les ha fallado, a varios que está súper bien, ¿no? Pero la idea no es que me guste y que me entretengan, ¿no? La idea es que ustedes estén bien, ¿ya? Bueno, entonces vayan a corregir y yo ya en 5 minutos, o sea, lo que me demoro en realidad escribiendo en el Classroom, que diga, ¿cómo se llama? Espérense que entra Kevin y luego, bueno, que diga simplemente ahí, ¿cómo se llama? Pensamiento Pío 11 y Pío 12, trabajo en equipo, ¿ya? Solo suba uno, por favor. Y la sugerencia, no me escriba al correo el resto de los integrantes del grupo indicándome, profe, mi compañero subió la tarea. No me escriba, ¿ya? Sino que más bien revise que en la diapositiva o por algún lado de la diapositiva estén los nombres de los integrantes. O como suelen hacer algunos, no la colocan ahí, sino que suben al Classroom y colocan un mensaje informativo ahí del Classroom, ¿no? Y dicen, profe, los integrantes del grupo son tales y de tal paralelo, ¿ya? Pero no me escriba al correo, por favor, diciendo, mi compañero subió, por favor, revise. No me escriba, sí le voy a revisar, está ahí la tarea, ¿de acuerdo? Es porque se llenan muchos. Cuando ustedes suben una tarea, a nosotros nos llegan toda la información, al igual que a ustedes cuando se les envía. Pero nosotros creo que es un poco más, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, por favor, ¿de acuerdo? Cualquier inquietud, estoy listo aquí para responder, ¿sí? Ya, voy a estar aquí, vamos a estar con las cámaras apagadas y tengan en cuenta estas cosas y lo que les dije de Pío 11 y Pío 12. Lo vamos a comentar en clases de historia porque recibieron una información de historia específica del proceso, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho. Entonces, incluso hasta eso es como un añadido y un extra. Entonces, cualquier inquietud la pueden hacer. Voy en este momento a dejar de grabar este instante y nos volveremos a encender las cámaras y encontrarnos a la 1:25. ¿De acuerdo? A encender las cámaras, ¿ya? ¿Sí? Muy bien.